I'm at the club. «24 snaps, 7 niveles». Desde 2 chicas tomándose selfies casualmente con su víctima minutos antes de quitarle la vida, a una mujer publicando sin saberlo sus últimos momentos en Snapchat durante un tiroteo en un club nocturno. Estos son algunos de los snaps más perturbadores que han salido de la plataforma. Cuanto más bajemos, más nos damos cuenta de cómo las funciones privadas de Snapchat pueden convertirse en una sentencia de muerte si se usan mal. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Cayendo al tráfico por un snap. En septiembre de 2020, una mujer cayó por la ventana de su auto mientras se filmaba tratando de grabar el video perfecto para Snapchat. El accidente ocurrió en la autopista M25 al sur de Londres, cuando el auto en el que iba circulaba a más de 177 kilómetros por hora. De hecho, el video que grabó antes de caer a la carretera llevaba como pie de foto: «Necesito dejar de hacer esto a 177 kilómetros por hora, voy a terminar muerta». Por fortuna, a pesar de haber caído de un auto en movimiento, salió ilesa. Sin embargo, como era de esperarse, la policía del Reino Unido no estuvo nada contenta. Expresaron su disgusto en Twitter publicando una foto del lado del copiloto del auto junto con la leyenda: «La pasajera del asiento delantero se estaba colgando del auto mientras grababa un video para Snapchat en la M25. Luego cayó del auto y a un carril en vivo. Solo por suerte no resultó gravemente herida o muerta». Cuando otro usuario de Twitter preguntó si estas personas, incluyendo el conductor, habían sido sancionadas, respondieron: «Ya lo habían pensado antes de que hablaran con ellos al respecto». Lo más aterrador es que esta mujer tuvo la suerte de sobrevivir, pero ha habido numerosos casos similares en los que quienes participan en estas imprudencias terminan perdiendo la vida. Eso no es un ave. El 2 de noviembre de 2015, un usuario australiano de Snapchat y Reddit llamado Esquina compartió una serie de videos en su Snap mostrando las aves de sus padres. Los videos básicamente consistían en que él iba hacia cada una de las 3 aves individualmente y las presentaba. 2 de las 3 estaban ubicadas frente a la puerta principal de la casa de Esquina, visible desde la cámara. En el primer clip se acerca a su cacatúa y la presenta. Es un video perfectamente normal e incluso adorable que pasa en un instante. En el segundo clip se acerca a su lori arcoíris, lo presenta y de inmediato pasa a mostrar a su frailecillo. Los videos son tan rápidos que, a menos que uno se concentre mucho, probablemente pase por alto el detalle inquietante. Después de publicar sus clips, Esquina recibe una respuesta de un amigo, quien le dice que le gustan sus aves, pero le pregunta enseguida quién es la persona que aparece detrás en el segundo clip. Eso activa sus alarmas. Revisa sus historias nuevamente y efectivamente se ve a una extraña figura mirando hacia adentro de la casa a través de la puerta principal. Tras un esfuerzo colectivo de los usuarios de Reddit, el autor logra aislar la imagen. Lo que descubre lo deja horrorizado. La foto muestra a un hombre detrás de la puerta observando el interior de la casa con mucho interés. Según la baja calidad de la imagen, parece que tenía las manos en forma de cuenco alrededor de la cara, como alguien que intenta enfocar mejor la vista. Esto deja a Esquina completamente perturbado. Recuerda que de niño solía tener pesadillas y episodios de parálisis del sueño en esa misma casa. Incluso recuerda haber visto una imagen muy similar de un hombre observándolo desde la ventana de su habitación. Naturalmente, durante los siguientes días permanece en máxima alerta. Cada pequeño ruido o la luz del sensor de movimiento lo llenan de paranoia al punto de no poder funcionar con normalidad. Hasta que, días después, ocurre algo mucho más aterrador. En su segunda publicación de Reddit, explica que volvió a asustarse mucho una vez que estaba solo en casa y comenzó a escuchar golpes fuertes y chillidos afuera. Salió con su cámara para grabarlo todo, solo por si acaso. En los videos compartidos se puede escuchar claramente el sonido de los golpes. Finalmente patrulló alrededor de la casa pero no encontró nada y volvió a sus cosas. Sin embargo, al publicar el video en Reddit, empezó a recibir una avalancha de mensajes diciéndole que esta vez había un hombre dentro de la casa.
Como costumbre, Skinner revisó los clips, aisló la imagen y descubrió una figura grande y extraña al fondo de una de las habitaciones. El misterioso hombre desapareció literalmente al minuto siguiente, pero ya había quedado registrado en video. Esto lo aterró tanto que decidió empacar sus cosas y marcharse. Incluso llamó a la policía, que atribuyó todo a posibles ladrones que quizás intentaron robar algunas pertenencias, pero que no lograron nada gracias a lo diligente que fue Skinner grabando. Finalmente todo se calmó, y lo último que se supo fue que él y su pareja se fueron a vivir con un amigo. Clasificación de amigos. En una función premium que ya no existe, Snapchat introdujo un sistema de clasificación de amigos. La idea era que si estabas suscrito al plan mensual de $4, tenías la opción de ver cuánto te escribían o enviaban snaps tus amigos. Con base en eso, recibías un rango de cercanía con ellos. Mercurio era el planeta con la clasificación más alta, lo que significaba que ese amigo era el que más te enviaba snaps. Luego venían Venus, la Tierra, Marte y así sucesivamente. El amigo con el que menos cercanía tenías quedaba como Neptuno. En el lenguaje adolescente básicamente significaba que te odiaban. Naturalmente, un sistema tan arbitrario no iba a ser interpretado como tal por el mayor público de la app. Los jóvenes que usaban Snapchat comenzaron a tomárselo demasiado en serio. Llegaban a suscribirse a la versión premium solo para usar de manera obsesiva el sistema de clasificación. Incluso llegaban al punto de basarse en este ranking para definir sus amistades y relaciones en la vida real. De ningún modo esto es un mecanismo saludable. Es altamente desencadenante y le genera a muchos de estos usuarios problemas de ansiedad. En los peores casos deriva en conflictos masivos entre personas que terminaban en peleas y acoso. Con el tiempo esto se traducía en falta de habilidades sociales, autoaislamiento y más problemas de salud mental. Eventualmente Snapchat eliminó la función por defecto. Ahora solo se puede activar de manera voluntaria y si así lo deseas. Pero según los desarrolladores, los suscriptores de Snapchat Plus que quieran más información sobre sus amistades pueden activarlo proactivamente, y quienes no lo quieren nunca tendrán que verlo. La pregunta es, ¿será esto suficiente para revertir los años de daño que funciones como esta han causado en los jóvenes? Nivel 2. Disforia de Snapchat. La disforia de Snapchat no es solo un término de moda que surgió al azar en Internet. Es un fenómeno real que provoca que las personas, en especial los jóvenes más influenciables, pierdan por completo la conexión con su propio cuerpo. Es una condición en la que la gente se obsesiona con lo que percibe como defectos. Esto genera una gran inseguridad que a su vez los empuja a querer lucir lo más perfectos físicamente posible. Incluso si eso significa someterse a procedimientos médicos y quirúrgicos que pueden o no funcionar. En teoría, los filtros de Snapchat son simples efectos visuales divertidos para pasar el rato, pero en la práctica la mayoría de ellos distorsionan la imagen de una persona de manera poco saludable. Algunos convierten al usuario en una caricatura graciosa, mientras que otros van mucho más allá y transforman su apariencia en una versión más socialmente aceptada. Estos últimos básicamente corrigen las supuestas imperfecciones físicas y estéticas del usuario, presentando una versión perfecta de sí mismo. El problema es que un concepto así no debería existir en primer lugar. Cada persona es perfecta a su manera y un filtro jamás debería hacerte sentir mal contigo mismo. Sin embargo, la realidad es que personas inseguras y vulnerables son víctimas frecuentes de estos efectos. Muchos filtros exageran rasgos considerados atractivos dentro de los estándares de belleza occidentales, aclaran el tono de piel, agrandan los ojos y reducen las narices a formas más definidas y pequeñas. Es básicamente una forma probada de alejar aún más a la gente de su apariencia natural. Con el tiempo, la exposición constante a estas versiones mejoradas pueden llevar a la insatisfacción con uno mismo, a la ansiedad social y generalizada, e incluso a trastornos alimenticios. El uso continuo de estos filtros de belleza puede afectar aún más la autoestima e incrementar el riesgo de desarrollar síntomas similares al trastorno dismórfico corporal. Y dado lo normalizados que están dentro de la cultura de los influencers, donde literalmente cada foto que vemos en internet está editada a la perfección, un rostro sin filtros comienza a sentirse insuficiente. Esto lleva a una obsesión excesiva y peligrosa con procedimientos estéticos extremos e incluso cirugías plásticas de riesgo médico alarmante. Jonathan Chao. Jonathan Chao era un joven de 17 años de Singapur que perdió la vida en un trágico incidente de Snapchat que se pudo haber evitado por completo si los involucrados hubieran sido un poco más conscientes.
Jonathan y su amiga estaban en un centro comercial cuando se le ocurrió la idea de grabar un video para Snapchat. Su plan era que su amiga lo filmara mientras saltaba desde una ventana del centro comercial hacia una cornisa. Literalmente le pidió: ayúdame a hacer un video para Snapchat y yo salto. Trágicamente, esas fueron las últimas palabras de Jonathan. Lo que ocurrió fue que la cornisa a la que saltó era muy frágil y colapsó en el instante en que sus pies la tocaron. Aunque parecía de concreto, en realidad estaba hecha de un material débil que no podía soportar su peso. Jonathan saltó sobre ella y en lugar de afirmarse cayó desde el cuarto piso hasta el suelo. Su amiga, que más tarde se identificó solo como Ruth, contó que ambos habían decidido turnarse para saltar. Lo que ella no sabía era que la cornisa era simplemente un panel de yeso decorativo. Posteriormente, los padres de Jonathan responsabilizaron a la administración del centro comercial por haber hecho que esa estructura pareciera segura. Aseguraron con razón que la cornisa daba la impresión de ser ancha y firme para caminar sobre ella, por lo que era natural que una persona curiosa pensara que era segura. Su padre añadió: Jonathan era un chico amigable, sociable y accesible. Estaba a punto de ser enlistado para el Servicio Nacional y lo esperaba con entusiasmo, pero ahora no podrá servir a la nación. Lamentablemente, una vez más, esta tragedia no es un caso aislado. Surge exactamente de la misma mentalidad que llevó a la mujer del Reino Unido a colgarse fuera de un auto para un video. La necesidad de validación de desconocidos en Internet es tan alta entre los jóvenes que literalmente ponen su vida en peligro por ello. Actividad ilegal. La única forma en que Snapchat se diferencia de otras aplicaciones de redes sociales es por su opción de mensajes que desaparecen. Los mensajes efímeros fueron diseñados para brindar privacidad y que no hubiera rastros. La mayoría de sus usuarios, de hecho, son atraídos precisamente por esta característica. Sin embargo, como ocurre con cualquier invención novedosa, también tiene sus desventajas. La función de mensajes que desaparece han convertido a la aplicación en una herramienta conveniente para transacciones ilegales de drogas. Y para horror de las autoridades, esto es algo que ha ido creciendo silenciosamente durante los últimos años. Los traficantes comenzaron a usar las stories y los mensajes privados de Snapchat para anunciar y distribuir pastillas falsificadas, muchas de las cuales contenían fentanilo, un opioide extremadamente potente. Estas drogas a menudo aparecen en fotos acompañadas de emojis extraños o textos vagos que apenas insinúan lo que realmente son. Y como los mensajes desaparecen en segundos, no queda rastro ni comprobante y, lo que es peor, casi ninguna posibilidad de responsabilizar a alguien. Esto ha hecho que sea cada vez más difícil para la policía y las familias rastrear las conversaciones una vez que sus seres queridos ya están enganchados, o peor aún, han sufrido una sobredosis. En muchos de estos casos trágicos, los jóvenes creían estar comprando pastillas recetadas. Medicamentos como Xanax o Percocet eran anunciados, pero en realidad terminaban ingiriendo altas dosis de fentanilo sin saberlo. El problema se volvió tan grave que más de 20 familias demandaron a la aplicación tras la muerte de sus hijos. Y aunque la plataforma afirma que está trabajando estrechamente con las autoridades para combatir esto, las medidas son demasiado lentas para la rapidez con la que la gente sigue viéndose afectada. Los peligros de Snap Maps. Snap Maps es otra función de Snapchat que a simple vista parece muy novedosa y divertida, pero si se usa de manera indebida puede ser no solo peligrosa, sino directamente devastadora. Le da a las personas un nivel de acceso a los demás que simplemente no deberían tener. Esto quedó en evidencia en el caso de Evan William Blankenship, quien llevó demasiado lejos el interés que tenía por una chica a la que perseguía. Al principio todo iba bien entre ellos hasta que la situación se tornó oscura. En lugar de comportarse como una persona normal y comunicarse, Evan decidió rastrearla a través de Snap Maps. El crimen ocurrió en Blue Ridge Parkway en octubre de 2023. La víctima estaba en un auto con una amiga cuando Evan la atacó. Estaba armado con una pistola y tenía la intención clara de usarla para amenazarla. Trató de sacarla del vehículo tirándola del cabello y procedió a amenazar con hacerle daño tanto a ella como a su amiga, básicamente manteniéndolas como rehenes. Luego golpeó a la víctima en la cara, causándole moretones graves e incluso pérdida de audición. También se reportó que disparó varias veces al aire como advertencia para intimidarlas. Eventualmente las dos lograron convencerlo de dejarlas ir a cambio de no denunciarlo ante las autoridades. Por suerte, Evan fue capturado y finalmente condenado a 10 años de prisión. El problema con Snap Maps que muchas personas ni siquiera consideran es que una vez que agregas a un desconocido, esa persona puede rastrear literalmente cada uno de tus movimientos, hasta la calle exacta en la que estás parado. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que la función está activa, y cuando lo hacen ya es tarde. Alguien como Evan ya la ha usado de forma indebida. Nivel 3.
Maxwell Morton. Maxwell Morton y Ryan Manga eran amigos lo suficientemente cercanos como para pasar el rato y jugar videojuegos en la misma habitación. Durante una de esas sesiones, Morton de alguna manera tuvo acceso a una pistola 9 milímetros. En lugar de actuar con responsabilidad y entregársela a un adulto, el joven decidió jugar con ella. Lo que no sabía era que el arma estaba cargada. En algún momento de la tarde, Morton apuntó con la pistola a su amigo Ryan y apretó el gatillo. Ryan murió en el acto. Lo que sucedió después fue lo que inmortalizó este caso en internet. En vez de llamar por ayuda, Morton se tomó una selfie con el cuerpo de Ryan todavía en la silla de al lado. Luego la envió por Snapchat. Al parecer, asumió que desaparecía como cualquier otro Snap, pero la persona que la recibió tomó una captura de pantalla y alertó a la policía. Esta imagen se convirtió en la pieza clave de evidencia cuando Morton fue arrestado y acusado. Más tarde admitió el disparo y eventualmente fue condenado por homicidio en tercer grado, recibiendo una sentencia de entre 15 y 30 años de prisión. Alegó que el disparo había sido accidental y tal vez lo fue, pero la decisión de tomar una foto y enviarla a sus amigos no ayudó en nada a su caso. Quizás se trataba más de su desconexión emocional en un momento tan cargado, pero el hecho de que no mostrara un gramo de remordimiento por lo que hizo fue tan perturbador como el acto mismo. Es fácil tratar plataformas como Snapchat como espacios casuales sin grandes riesgos y me atrevería a decir seguros, pero este caso muestra lo que sucede cuando esa mentalidad se mezcla con personas malintencionadas. Oigan, fans abisales, una notificación rápida antes de continuar. A partir de ahora nuestros icebergs tendrán 8 niveles en lugar de 7. Sin embargo, YouTube daría de baja nuestro canal si publicáramos contenido tan perturbador aquí, así que lo estamos subiendo exclusivamente a nuestro Patreon. Si quieren ver el nivel 8 exclusivo mientras al mismo tiempo nos apoyan, revisen el primer enlace de la descripción. Condena de asesinato gracias a evidencia de Snapchat. La familia Murdaugh era una larga línea de abogados en Carolina del Sur con bastante influencia en la región, la cual terminó abruptamente en 2021 cuando el último abogado de la familia, Alex Murdaugh, fue condenado por el asesinato de su hijo y de su esposa. La esposa de Alex, Maggie, y su hijo Paul fueron encontrados muertos a tiros en su propiedad. Antes de sus muertes, Maggie tenía programado reunirse con su esposo en una de sus cabañas de casa en Islandtown, pero supuestamente ya había notado que algo extraño pasaba con él. Por eso le escribió de inmediato a una amiga diciéndole que su marido estaba actuando sospechoso. Pocas horas después, ella y su hijo serían asesinados. El caso se convertiría en uno de los juicios más publicitados de la historia reciente. Al inicio fue Alex quien dijo haber encontrado a su familia muerta y llamó al 911. Alegó que no estaba en la propiedad en ese momento y que estaba tan sorprendido como el resto del mundo. Pero lo que cortó a través del ruido fue un video de Snapchat de 50 segundos. Paul, el hijo, lo había grabado minutos antes de morir. Era un simple video del perro de la familia, pero el audio de fondo revelaba 3 voces. Una de ellas era la de Alex. He's got a bird in his mouth. Bubba. Damn, Bubba. It's a guinea. This is a chicken. Come here, Bubba. Come here, Cash. Come here, Bubba. Cash. Esto se convirtió en un problema enorme para el abogado, pues prácticamente lo condenaba a prisión. Solamente este clip se transformó en la pieza central de la acusación, cambió por completo el rumbo del juicio y Alex fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. El acosador de Snapchat. Otro ejemplo muy violento de cómo Snapchat puede salir mal es el caso de Victor Fairman, un hombre de 20 años originario de Houston, Texas, que estaba en situación de calle. Fairman agregó a su víctima en Snapchat con la intención de cultivar algún tipo de relación con ella. La víctima notó que tenían amigos en común dentro de la plataforma, lo que la llevó a aceptarlo en su Snap. Lamentablemente, lo que comenzó como una lejana amistad se volvió aterrador cuando Fairman empezó a exigirle ciertos favores provocativos. La víctima, siendo joven, rechazó por completo sus avances y lo bloqueó. Ahí fue cuando salió a la luz la verdadera naturaleza perturbada de Fairman. En lugar de dejarla tranquila, empezó a crear múltiples cuentas falsas solo para acosarla con amenazas desquiciadas que iban desde daño físico hasta asesinato. Esto se prolongó durante meses, pero como las amenazas parecían superficiales, nadie pensó que Fairman realmente fuera a actuar. Eso cambió cuando empezó a aparecer en la casa de la víctima después de obtener su dirección a través del SnapMap. Lo hizo en 6 ocasiones y todos ya estaban en alerta.
Pero las cosas estaban a punto de ponerse peor. En diciembre de 2024 todo llegó al límite. Fairman logró destrozar una de las ventanas de la casa. Esa fue la gota que derramó el vaso, y finalmente se tomaron medidas activas para arrestar a este hombre fuera de control. Emitieron una orden de arresto y lo capturaron al día siguiente. Antes de su arresto salieron a la luz detalles de sus amenazas. Había dicho que no solo lastimaría a la víctima, sino también a su familia y mascotas. Además, le envió una foto de sí mismo armado con una pistola para intimidarla aún más de lo que ya estaba. Sobredosis filmada. Dennis Brecka era un estudiante de 22 años de Derecho Empresarial en la Universidad de Michigan. Sus padres lo recuerdan como un alma extraordinaria, amable y generosa, que solo transmitía luz donde quiera que iba. Tenía grandes sueños y quería devolver algo a su comunidad. Desafortunadamente fue asesinado en 2019 en la casa de un amigo. Dennis era conocido por ser inteligente y académico. Estudiar y ayudar a los demás era una parte fundamental de su vida. El trágico día de su muerte en marzo de 2019 estaba en la casa de su amigo haciendo justamente eso. En algún momento de su sesión de estudio pidió a alguien un Adderall para mantenerse concentrado. En cambio, sus amigos le dieron una pastilla de MDMA. Sin cuestionar nada, simplemente se la tomó y siguió con lo suyo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer efectos secundarios extremos. En cuestión de horas sufría de un edema severo, así como congestión pulmonar y cerebral. Quedó prácticamente inconsciente en muy poco tiempo. Ahí es donde las cosas pasaron de malas a directamente maliciosas. A pesar de que Dennis claramente no se veía ni se sentía bien, no lo llevaron al hospital ni llamaron al 911. En su lugar, sus amigos comenzaron a filmarlo mientras sufría. Se reían de él, lo grababan y hasta mostraban una falsa compasión. Este video luego circuló en Snapchat dentro de su círculo de amistades. No fue sino hasta horas más tarde que llamaron al 911, pero ya era demasiado tarde. Dennis había muerto de una sobredosis forzada. Sus padres recurrieron a todas las vías legales posibles. Eventualmente presentaron una demanda contra todos los responsables y lograron ganar. Se les otorgó una compensación de $75 millones y el caso quedó marcado como el mayor veredicto por muerte injusta de una sola persona en la historia de Michigan. Desde entonces han estado muy activos e incluso crearon una fundación en nombre de Dennis. Aunque tristemente, a pesar de la victoria legal, la familia Brecka nunca podrá recuperar a su hijo. Lucas Sutton. Los peligros de los mensajes que desaparecen en Snapchat no pasan desapercibidos para nadie. Usarlos para la compraventa de drogas ya es grave por sí mismo, pero cuando se utilizan para premeditar un plan de asesinato detallado, sabes que las cosas son peores de lo que parecen. Lucas Sutton era un joven padre de 22 años que trágicamente perdió la vida en uno de esos planes maliciosos. En mayo de 2023, Lucas visitaba a un amigo, King Williams, en Croydon, en lo que parecía ser una salida inocente. Planeaba ponerse al día con Williams y nunca imaginó que esa sería la última noche que pasaría con vida. King Williams, con la ayuda de otro amigo, Kay Nelson Palmer, estaban atrayendo a Lucas a esa dirección con la intención de quitarle la vida. Ambos se comunicaban por Snapchat y ya habían elaborado un plan de múltiples pasos que, sin lugar a dudas, terminaría con la muerte de Lucas. Lo peor era que el sistema de mensajes que desaparecen hacía inquietantemente fácil coordinar el ataque sin dejar un rastro claro. En el momento en que Lucas llegó al lugar acordado, los dos agresores lo atacaron y lo apuñalaron varias veces. Logró escapar en un primer intento, pero fue perseguido sin descanso y apuñalado nuevamente. Finalmente colapsó dentro de un pub local y más tarde murió en el hospital. La policía posteriormente recuperó mensajes que mostraban cómo el plan había sido trazado en Snapchat. Aunque la naturaleza de los mensajes dificultaba su rastreo, pudieron ser recuperados. El tribunal describió el ataque como premeditado y no provocado, y en agosto de 2024 tanto Williams como Nelson Palmer fueron sentenciados a cadena perpetua. Nivel 4. Agua hirviendo. El 2 de febrero de 2023, Princess Ogusu Ansa, de 18 años, se coló en la casa de una amiga y le derramó agua hirviendo. Luego procedió a apuñalar a la víctima en las piernas, y todo mientras se grababa a sí misma en Snapchat. Según la agresora, la mujer había estado involucrada con su novio y la situación literalmente se desbordó en un enfrentamiento violento y unilateral. Después de verter el agua hirviendo sobre la mujer, Princess comenzó a grabar su reacción. Para protegerse, la víctima intentó cubrir su cuerpo con la colcha de la cama.
Eso no la detuvo en lo más mínimo, quien luego agarró un cuchillo y apuñaló a la víctima en la pierna. El video fue publicado en Snapchat poco después, donde se volvió viral casi de inmediato. Las autoridades fueron llamadas poco después. Para entonces, la víctima había logrado escapar a la calle y finalmente fue trasladada al King's College Hospital. Las heridas eran graves, pero no ponían en riesgo su vida, aunque el trauma quedó para siempre. La policía utilizó el video de Snapchat como evidencia. Princess fue arrestada y acusada. Se declaró culpable de causar lesiones graves con intención y de daños criminales. En mayo de 2023 fue sentenciada a 3 años de prisión. La parte más perturbadora de este caso, una vez más, el completo desapego respecto a la magnitud de lo que estaba haciendo la agresora. En ningún momento se detuvo a pensar en las consecuencias de sus acciones, ya fuera por 2 segundos de fama en línea o como reflejo de su naturaleza violenta más profunda. Fue algo que nunca debería haber ocurrido. Y francamente, las funciones accesibles de Snapchat solo lo hicieron más fácil. Delvin Mendoza. En diciembre de 2016, Delvin Mendoza Chaparro, un joven de 20 años de Milwaukee, fue atacado en un apartamento tras ser acusado de robar un bong. Fue golpeado casi hasta morir, y como en muchos de estos casos, todo fue grabado. Los videos mostraban a los atacantes lastimando a Delvin desde múltiples perspectivas y cada una más severa que la anterior. No solo quedó completamente incapacitado, sino que además fue constantemente burlado y humillado. Un video mostraba a alguien orinando sobre él, otro lo mostraba obligado a comer una caja de arena. Después del ataque, su cuerpo fue llevado y dejado en un callejón durante el clima helado. Fue encontrado más tarde por un transeúnte y declarado muerto en el lugar. La autopsia confirmó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo contundente en la cabeza. Hubo 3 atacantes involucrados. Devin Catsfey fue el principal responsable del ataque. Finalmente se declaró culpable de homicidio imprudente en primer grado y fue sentenciado a 27 años de prisión. Los otros 2 involucrados fueron el hermano de Devin, Brandon Catsfey, y una amiga, Sarah Zakseski, quienes recibieron 13 y 10 años respectivamente. El video de Snapchat terminó con alguien diciendo, «Eso pasa cuando robas». Estos clips fueron publicados directamente en la propia historia de Snapchat de Delvin. Nivel 5. Scotty Boy 2002. David J. Nichol era un hombre de 51 años de London, Ontario, que usaba Snapchat para conectar a usuarios más jóvenes mientras fingía ser un adolescente. Su alias en la app era Scotty Boy 2002 y lo usaba para crear toda una nueva identidad como un niño de 14 años. Ganaba la confianza de sus víctimas actuando como un joven normal que solo quería hacer amigos. Una vez más, los jóvenes impresionables no pueden dimensionar lo fácil que es que Internet sea mal utilizado. Durante varios meses, Nichol empezó a traspasar límites con las personas con las que se hacía amigo. Aprovechaba su curiosidad ofreciendo dinero u otros incentivos como drogas a cambio de interacciones físicas. Como ocurre en la mayoría de estos casos, sus acciones permanecían ocultas gracias al diseño extremadamente privado de Snapchat. Cometió su primer ataque en 2021 cuando atrajo a una de sus víctimas a un centro comercial y la llevó a otro lugar a punta de pistola. Este caso fue el que hizo que la policía de London emitiera advertencias sobre él. Finalmente, Nichol fue arrestado en 2023 tras una investigación detallada. Fue acusado de varios delitos que comenzaron en 2018 y continuaron hasta su arresto. Entre los cargos se incluían delitos relacionados con contacto con menores, tanto en línea como fuera de ella. En varias ocasiones, incluso filmaba a sus víctimas como forma de chantaje. En 2024 se declaró culpable de 7 cargos y recibió una sentencia de 7 años, acordada por la defensa y la fiscalía. Sin embargo, la sentencia no dejó satisfechas a la mayoría de las personas. Nichol había sido reportado a las autoridades en múltiples ocasiones antes de su arresto oficial, pero no se había hecho nada. La mayoría de las víctimas estaban demasiado traumatizadas o avergonzadas para hablar. Incluso más de un año después de su sentencia, muchas siguen sufriendo ansiedad social y depresión. Talon Lowery. En otro incidente no aislado ocurrido en noviembre de 2017, un joven de 19 años se grabó a sí mismo acercándose a una gasolinera en Gainesville, Georgia, y disparando al empleado que trabajaba allí. Talon Lowery era un hombre problemático con un historial de grabarse realizando actos de violencia completamente desquiciados. Unas semanas antes del temido asesinato,
auto, entró al Walmart de Shallowford Road y atacó a una mujer sin provocación alguna. Mientras lo hacía, se puso una cámara en la cara y grabó todo en Snapchat. La mujer recordó que recibió golpes tan fuertes que perdió la sensibilidad en las piernas y se aferraba desesperadamente a su carrito de compras para mantener el equilibrio. En su testimonio comentó: «Todo lo que podía ver en tus ojos era maldad, no hiciste nada para ayudarme y solo te quedaste filmando todo el tiempo que pudiste». 2 semanas después, el mismo hombre entró a la estación de servicio Exxon en Cleveland Highway y mató a Brian Ramírez, de 18 años. Brian era un empleado que acababa de salir de su turno para tomar un pequeño descanso. Estaba sentado afuera cuando Lowry se le acercó. Sin ninguna confrontación o advertencia, sacó un rifle y le disparó en la espalda. Al igual que con el ataque a la mujer, grabó todo y publicó el video en Snapchat poco después. Lowry fue arrestado ese mismo día y el arma fue recuperada de su casa. En 2023 fue declarado culpable de asesinato y varios cargos relacionados. Aunque se declaró no culpable por razón de locura, el tribunal lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tristemente, todo su juicio fue tan perturbador como la gravedad de sus crímenes. Según los informes, Lowry apenas mostró remordimiento por lo que había hecho. La madre de la víctima comentó sobre su actitud desapegada: «Cuando lo miro, solo veo que no siente arrepentimiento de ninguna manera y que no le tiene miedo a nada». El padre de Lowry también declaró, mostrando un profundo remordimiento hacia las víctimas, y agregó: «Hemos intentado durante 5 años que lo comprendan y reciba la ayuda que necesita, el tratamiento que necesita, porque no es una persona malvada, perdió la cabeza». La parte más trágica de todo este caso es que mientras Brian Ramírez y su familia nunca podrán ser compensados por lo que perdieron, las acciones de Lowry también destruyeron irreversiblemente a su propia familia. Su decisión de grabar y compartir actos violentos contribuye al creciente escepticismo sobre la accesibilidad que Snapchat ofrece a sus usuarios. La plataforma no creó la violencia, pero sí fue el medio a través del cual se difundió al mundo. Club Pulse. El tiroteo en el Club Pulse o el tiroteo de Orlando es indiscutiblemente uno de los tiroteos masivos más devastadores de Estados Unidos. Sus efectos todavía se sienten hoy en día en todo el país. Pero si se indaga un poco más en lo que realmente sucedió esa noche, uno se encuentra con detalles individuales bastante desgarradores. Uno de esos casos es el de Amanda Albert, de 25 años. El 12 de junio de 2016, Amanda y sus amigos estaban disfrutando de una noche normal en el Club Pulse en Orlando. Como muchos otros allí, se divertían y compartían momentos en Snapchat. Sus historias eran una compilación de clips en los que se la veía bailando y bebiendo con sus amigos, viviendo el momento. Pero de repente el tono cambió bruscamente, casi como un choque para todos los que veían sus historias. Su último snap mostró cómo la música se cortaba de repente, seguido del sonido de disparos excesivos. Amanda enfocó la cámara hacia ella misma y de inmediato se podía notar que algo andaba mal. Su rostro reflejaba un miedo devastador y el video se cortó. Amanda fue una de las 49 personas que perdieron la vida esa noche. Sus historias de Snapchat se volvieron virales y se compartió ampliamente después. Documentó la intensidad con la que todo cambió en cuestión de segundos esa noche. Y pensar que el video capturó sus últimos minutos de vida hace que todo sea aún más desgarrador. Ollie Stephens. En enero de 2021, Ollie Stephens, de 13 años, fue apuñalado hasta la muerte en un campo cerca de su casa en Reading, Inglaterra. Todo el ataque fue planificado con antelación por 3 adolescentes, quienes, como en la mayoría de los casos, usaron Snapchat para coordinar lo que se convertiría en un fatídico ataque. Unas semanas antes del ataque, Ollie había visto otro video perturbador en Snapchat. Mostraba a un niño siendo atacado e insultado por 2 chicos mayores, e hizo lo que cualquier persona con buen corazón haría: reenviar el video al hermano mayor de la víctima para que él y su familia supieran lo que estaba ocurriendo. Los 2 chicos mayores se lo tomaron personalmente y decidieron confrontar a Ollie por delatarlos. Trágicamente, su plan era mucho más hostil que una confrontación típica de adolescentes. Reclutaron a una conocida de Ollie para que los ayudara a traerlo. Aunque no tenía problemas previos con él, la chica decidió casualmente que él se lo merecía. Lo invitó a encontrarse con ella en un campo de juegos cerca de su comunidad bajo la impresión de que sería un encuentro casual. Lo que él no sabía era que 2 chicos estaban esperando para emboscarlo. Lo atacaron poco después de que llegara, golpeándolo con los puños. En ese momento, Ollie todavía se defendía y estaba vivo. Sin embargo, minutos después, uno de los atacantes sacó un cuchillo y lo apuñaló
2 veces. Los 3 agresores huyeron inmediatamente dejando a la víctima desangrarse. Días antes del ataque, el grupo había intercambiado cientos de mensajes y notas de voz en Snapchat. Algunos de esos mensajes mostraban que los 2 chicos estaban armados con cuchillos. Otros hablaban casualmente de enseñarle una lección diciendo que lo golpearían o lo apuñalarían. La chica no fue a juicio y admitió homicidio involuntario, recibiendo 5 años de prisión. Los chicos, que luego fueron condenados por asesinato, recibieron 12 y 13 años respectivamente. El caso de Ollie es especialmente difícil porque todos los involucrados eran muy jóvenes, ninguno tenía más de 14 años, y aún así idearon un plan de asesinato tan elaborado que terminó con una vida. Plan de asesinato. Tyrone Hassell III era un sargento del ejército de 23 años que solo estaba visitando a su familia durante las fiestas en Michigan cuando inesperadamente perdió la vida. En la víspera de Año Nuevo de 2018 fue baleado varias veces fuera de la casa de su padre. La emboscada tomó por sorpresa a todos los involucrados, ya que Tyrone era un miembro respetado de la sociedad y no tenía conflictos con nadie. Trágicamente, la víctima no sobrevivió. Lo que inicialmente parecía un acto de violencia aleatorio pronto se reveló como algo mucho más perturbador. Tyrone estaba casado con Kemia Hazel, otra militar estadounidense que había estado destinada con él en Corea del Sur. Ambos tenían un hijo juntos y llevaban una vida aparentemente normal como cualquier familia militar. Sin embargo, debajo de esa fachada, Kemia ocultaba un secreto. Ella tenía un romance con otro soldado en Corea del Sur, Jeremy Kuehler. La relación había comenzado mucho antes de su despliegue y planeaban comenzar una vida juntos. En lugar de terminar la relación de manera normal, decidieron que matar a Tyrone sería la mejor opción, y para planearlo utilizaron Snapchat. Durante varias semanas discutieron en la plataforma cómo sacar a Tyrone del camino. Compartían detalles intricados sobre lo que Jeremy haría y cómo Kemia lo ayudaría. Eventualmente Jeremy voló de regreso a Michigan, siguió a Tyrone durante su permiso y esperó instrucciones. Kemia le informó sobre los planes de Tyrone y cuándo saldría solo de la casa. Fue en ese momento cuando ocurrió el ataque. Con la ayuda de algunas pistas de los vecinos, la policía descubrió que Kemia tenía un papel mucho más importante en el caso. Cuando fue interrogada, admitió su participación. El motivo de la pareja era a Tyrone para cobrar los beneficios de su seguro de vida. Ambos fueron acusados y en 2019 Kemia recibió cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que Jeremy fue condenado de 65 a 90 años de prisión. Nivel 6. Ellis Dismore. Ellis Dismore era un hombre de 24 años de Middlesbrough que estaba muy activo en Snapchat. Usaba la plataforma para crear múltiples perfiles falsos con el fin de atraer una vez más a jóvenes que buscaban amigos en la red. Con el tiempo contactó a varias chicas fingiendo ser un aliado y un amigo. Ganó su confianza mediante mensajes privados encantadores, pero eventualmente comenzó a cruzar límites muy graves. Empezó a usar amenazas y manipulación para controlar a estas mujeres, quienes ya estaban en un estado de vulnerabilidad. En un caso que llamó particularmente la atención, Dismore contactó a una joven bajo el alias de un joven llamado James Wilson. Para ella, James parecía un joven normal y amable. Comenzaron a hablar más y en ese momento la personalidad de James desapareció, dando paso a un hombre malicioso y perverso. Dismore comenzó a controlar a la víctima, no le permitía encontrarse con sus amigas, salir de casa y la obligaba a enviar fotos explícitas. Cuando la joven intentó cortar contacto, él comenzó a enviar mensajes de voz extremadamente perturbadores, no solo a ella sino también a su familia. Estos mensajes eran agresivos y claramente intimidatorios. Una vez más, casi todos fueron enviados a través de Snapchat, aprovechando la función de mensajes que desaparecen. La situación escaló en junio de 2023 cuando Dismore apareció en el vecindario de la víctima en persona. Semanas antes había sido visto comprando cuchillos de cocina. Atacó a la joven mientras ella caminaba a casa bajo el pretexto de una emergencia médica. Cuando intentó ayudar, él la persiguió y la apuñaló 5 veces. El incidente fue captado por la cámara de un automóvil cercano. La víctima fue llevada al hospital y se recuperó con ayuda de transeúntes. Tras su arresto, la investigación reveló que Dismore había estado en contacto con múltiples jóvenes durante años, a menudo mediante cuentas anónimas o engañosas. A principios de 2025 fue sentenciado a más de 4 décadas de prisión. Aiden Fucci. Aiden Fucci tenía 14 años cuando fue arrestado en relación con la desaparición y asesinato de Tristan Bailey de 13 años.
El caso llamó la atención nacional por la gravedad del crimen cometido por alguien tan joven. Pero hubo otra razón por la que recibió tanta cobertura mediática. Fucci fue arrestado bajo sospecha de haber matado a su compañera de clase y puesto en la parte trasera de un auto policial. Sacó su teléfono y se tomó una selfie para Snapchat. En la foto hizo el signo de la paz y escribió: «Hola chicos, ¿alguien ha visto a Tristin últimamente?». No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores conectaran los puntos. Fucci había apuñalado a Tristin 114 veces. Después de confirmarse que Fucci era el asesino, la implicación de la selfie enviada desde custodia policial no fue considerada un hecho aleatorio. La malicia pura e incontrolable de un joven tan pequeño era muy difícil de comprender. Lo peor es que no había un motivo detrás del asesinato. No tenía ningún conflicto con ella. Literalmente la mató porque estaba aburrido y quería sentir algo. Fucci se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua. Debido a su edad al momento del crimen, será elegible para una revisión de sentencia después de 25 años. Deshumanización. En 2021, Drew Metalbone, residente de Columbus, Ohio, perdió la vida en un ataque particularmente brutal. El responsable fue Timothy Kendrick, de 33 años, quien se grabó a sí mismo golpeando y apuñalando repetidamente a Drew. Publicó más de 70 videos del asalto en Snapchat. Estos clips eran completamente desquiciados y violentos. Kendrick no dejaba de apuñalar y golpear a Drew mientras simultáneamente le lanzaba insultos de los más humillantes. Algunas de las grabaciones mostraban a la víctima sangrando profusamente, suplicando a Kendrick que lo dejara ir. Otros mostraban a Kendrick actuando momentáneamente amable con Drew solo para darle una falsa sensación de seguridad. También había clips repugnantes donde el agresor se llamaba a sí mismo el Rey de Columbus y llamaba a la víctima un perdedor. Es uno de los casos de asesinato más deshumanizantes que se recuerden. Para cuando Kendrick terminó, Drew ya estaba muerto. Tenía 40 puñaladas en su cuerpo y un corte profundo en el cuello. Pero incluso entonces el agresor no había terminado. Envolvió el cuerpo de la víctima en una cortina de baño, vertió líquido inflamable sobre él y lo prendió en fuego. Luego trasladó el cuerpo a un lugar más remoto donde fue encontrado por una mujer que trabajaba en una oficina cercana. Kendrick fue arrestado poco después de que se reportaran los videos. Eventualmente se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero no sin antes dar su propio montaje de declaraciones dramáticas y autocompasivas. Suplicó al juez que le diera una oportunidad, alegando que este incidente lo estaba convirtiendo en la mejor versión de sí mismo, a lo que el juez respondió reflejando la opinión de la mayoría del público. El acusado realmente no ha asumido responsabilidad por nada, aún adopta una postura de víctima. Kendrick permanecerá en prisión por el resto de su vida. Nivel 7. Chandler Halderson. En julio de 2021, Bart y Krista Halderson de Wisconsin fueron reportados como desaparecidos por su hijo Chandler. Le dijo a la policía que sus padres habían ido a su cabaña por el fin de semana, pero nunca regresaron. Cuando las autoridades comenzaron a investigar su desaparición, se dieron cuenta de que Chandler tenía un papel mucho más importante de lo que había dejado entrever. Había pasado meses mintiéndole a sus padres sobre ir a la universidad y tener un trabajo que en realidad no tenía. Según los investigadores, ellos finalmente descubrieron la verdad, lo que llevó a una confrontación que Chandler no pudo tolerar. Lo que siguió fue la decisión del agresor de literalmente deshacerse de sus padres antes de que lo presionaran más sobre sus expectativas. Disparó a su padre con un rifle que recibió de un amigo y le envió un mensaje a su madre para que regresara a casa. Ella también fue asesinada instantáneamente al llegar. Luego procedió a desarmar los cuerpos de ambos padres y dispersarlos por la zona para que no fueran encontrados. Afortunadamente, el caso dio un giro gracias a SnapMap. La novia de Chandler, Kat, había estado usando la función de ubicación de Snapchat para vigilarlo en caso de que fuera infiel. Esto terminó ayudando a la policía en la búsqueda cuando accedieron a sus datos para la investigación. La función de ubicación permitió rastrear los movimientos de Chandler el día del asesinato. Al registrar la zona vinculada a uno de esos momentos, descubrieron los restos de su madre. En 2022, Chandler fue condenado por múltiples cargos de asesinato y actualmente cumple cadena perpetua sin libertad condicional. Angela Wrightson. Angela Wrightson era una mujer de 39 años que vivía en Hartlepool, Inglaterra. Era conocida en la zona por su alcoholismo, aunque a pesar de eso era querida por la comunidad y conocida como una persona amable. Sin embargo, tenía un historial de proveer alcohol, cigarrillos y chocolates a jóvenes, y era bastante vulnerable debido a que mantenía su casa abierta para cualquiera. La noche del 8 de diciembre de 2014, dos chicas llegaron a la casa de Angela.
Ella les había comprado sidra y tabaco para armar unos cigarrillos más temprano esa noche. Naturalmente uno podría asumir que habían ido a agradecerle o conseguir más, pero lamentablemente no fue así. En algún momento de esa noche, las dos chicas lanzaron un ataque prolongado y brutal contra Angela. El asalto duró varias horas. Durante ese tiempo utilizaron una amplia gama de objetos domésticos para herirla, incluyendo una pala, un televisor, una mesa de centro y una impresora. Angela sufrió más de 100 lesiones y su cuerpo fue encontrado completamente destrozado. Durante los primeros momentos del ataque, una de las chicas se tomó una selfie en Snapchat. La foto mostraba a las dos agresoras posando felices mientras Angela aparecía de fondo, claramente herida y recostada en el sofá. La imagen fue subida casualmente a la plataforma sin indicar lo que realmente estaba sucediendo, especialmente considerando que, en ese momento, Angela solo tenía moretones menores casi imperceptibles. Después del ataque, las chicas dejaron la casa alrededor de las 2 a.m. y llamaron a la policía. Irónicamente no era para reportar lo que habían hecho, sino para pedir que las llevaran en un vehículo. Durante el traslado en la patrulla se tomaron otro selfie en Snapchat, sonriendo. El cuerpo de Angela fue descubierto por su casero la mañana siguiente, el 9 de diciembre. Las autoridades describieron la escena como horrible. Las dos chicas fueron arrestadas ese mismo día. Durante sus juicios se describió que se reían durante las entrevistas con la policía y mostraban poco remordimiento. Finalmente fueron declaradas culpables y sentenciadas a cadena perpetua con un mínimo de 15 años cada una. Sin embargo, debido a su edad, sus identidades nunca fueron reveladas. Hablamos acerca de muchas cosas que YouTube normalmente no nos dejaría mostrar, así que si quieres ver más contenido sin restricciones, así como un nivel 8 exclusivo, asegúrate de revisar nuestro Patreon en la descripción abajo.